vamos a grabar. Ahí estamos grabando, perfecto. Muy bien, pues buenos días amigos. El día de hoy les traigo una plática muy especial con Lisette Rojas. Lisette Rojas, que es psicóloga, tanatóloga y especialista en violencia de género, intrafamiliar y sexual. Y bueno, platicando con Liz, vamos a hablar hoy de algo muy interesante para todos ustedes, que es cómo ser mejores padres. ¿Por qué? Porque consideramos que el tema es muy relevante en este momento, porque con las situaciones que hemos vivido de encierro y el estrecho contacto que estamos teniendo entre los miembros de la familia, pues de repente se pueden acumular tensiones, se pueden acumular situaciones con los hijos que nos pueden complicar el convivir diario, y aparte esta situación de poder cada vez mejorar uno como padre, porque también uno no nace sabiendo ser padre, sino que tiene que ir aprendiendo y rodeándose de personas que nos puedan ayudar a cada vez ser mejores padres. Entonces, sin más preámbulo, Liz, vamos a empezar con esta plática. Liz nos preparó una presentación. Entonces, cuando gustes, Liz, adelante. Vamos a empezar hablando de un término que yo vi ahí en sus publicaciones, que es crianza positiva. Liz, tienes la palabra, adelante. Muchas gracias. ¿Qué es la crianza positiva? Bueno, la crianza positiva es un conjunto de estrategias, es todo un entrenamiento. Ahorita yo les voy a hablar como de manera general, porque en talleres o en trabajo terapéutico es un trabajo de corto, mediano plazo, porque es personalizado. Cada uno tiene una rutina diferente, un carácter o personalidad diferente, diferentes personalidades con los hijos, diferente lugar en donde vivimos y diferentes objetivos al criar. Entonces, vamos a hablar como de una generalidad. La crianza positiva, uno de los objetivos es ayudar a los padres a criar a hijos bajo la premisa del respeto y el reconocimiento, procurando una vida libre de violencia. Mucha gente piensa que la crianza positiva es dejar ser a la persona o al niño y no tener límites. Eso no es la crianza positiva. Es ser firme sin llegar a un castigo físico ni psicológico. Sí se puede. Aquí el punto es saber el cómo hacerlo. Hay veces o tenemos que reconocer que no siempre podemos con la situación, porque además tenemos que tener en cuenta que como adultos, y más en esta realidad que estamos viviendo, tenemos muchas presiones encima, y el saber reconocer que necesitamos ayuda en esto es un buen inicio. Entonces, cuando escuchan hablar de crianza positiva, es esto, un conjunto de estrategias que nos ayudan a reconocer la necesidad de nuestros hijos o de nuestro hijo, pero también las de nosotros. ¿Qué necesidades tengo yo como papá? Yo siempre les digo a los pacientes o a los papás que llegan a ir a orientación, hay que sentirse cómodo hasta para castigar o tener una consecuencia. No vivir con culpa de, oh, ¿por qué le dije esto? ¿Por qué le pegué? Y después tomamos una actitud sumisa y sale contraproducente. Entonces, a grandes rasgos, eso es crianza positiva. Ok, perfecto, Liz. Muy bien. Fíjate que ahorita que me comentas, es muy interesante esto que dices de que inclusive nuestro entorno, inclusive la distribución de nuestro hogar, ¿no? Tiene que haber afectaciones en que si vivimos en una casa con 2 habitaciones, con 3, si hay un patio grande, si no hay patio, todo esto nos influye, ¿no? Entonces, es muy complicado. Nosotros compramos nuestras casas, a lo mejor nunca pensamos pensamos vamos a llegar a dormir y a lo mejor vamos a pasar el fin de semana, pero nunca pensamos que íbamos a estar ahí trabajando de tiempo completo, ¿no? Mucha gente que está ahora en esta situación. Muy bien, pues ahora háblanos de estos beneficios de adoptar la crianza positiva, que es muy, ¿cómo se llama?
en el sentido de estas estrategias y todo esto, yo creo que nosotros como adultos muchas veces tenemos muchas, pues traemos algunos traumas, ¿no? De cómo fue nuestro desarrollo y cada vez que analizamos generaciones más, cada vez más lejanas a nosotros, pues era más, como más estricto, ¿no? El código de conducta que se ha venido cambiando a esta época y que ha redundado en estos conceptos que ahora nos estás platicando, ¿sale? Entonces, muy bien, Liz, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios que tenemos de esto? Ok, antes de tocar los beneficios, también es importante que cuando hablamos de crianza, igual no o sea, aquí no importa si eres un papá que está criando solo a los chicos o al chico, una pareja del mismo sexo que está criando, la crianza es la crianza. O sea, no importa el tipo de familia en la que se esté criando a un hijo. Lo importante es generar eh, una crianza en la que tanto el hijo como el padre se sientan cómodos. El niño siempre va a necesitar una estructura y mientras el padre o los padres sepan qué estructura es lo que cuál es la estructura, sobre qué bases se están creando a los niños, lo demás sale sobrando. De los beneficios, perdón, de los beneficios que tiene la crianza positiva es esto, el respeto mutuo, el poder saber poner un límite al niño cuando ya pasó, o adolescente, cuando ya pasó lo permitido en la familia, en la escuela, a nivel social, desarrollar y ayudar al niño a generar herramientas para resolver conflictos sin llegar a la violencia o al insulto y obviamente disminuir el bullying o ser buleado. Eh, buscar centrarnos, tanto con el niño como con los papás, a resolver el conflicto. Como papás vamos a tener errores, no hay un manual que, incluso cuando están en entrenamiento de crianza positiva, una de las premisas es esa, permítanse equivocarse porque la vida es así, ensayo y error, no va a salir bien a la primera, hay que ser amables con nosotros mismos también como papás y centrarnos en la solución del conflicto, no el de, ay, es que es la cuarta vez, con los niños igual, no, es que siempre haces lo mismo porque los estamos autocondenando. Entonces, esto de la crianza positiva ayuda también a buscar la solución del conflicto y que sea funcional y no que se arrastre o sea, hay veces que son años los que ya adultos siguen arrastrando un castigo que se les dio cuando eran niños. Eso es lo que se evita. Por lo tanto, pues se espera que seamos o sean personas más seguras de adultos, de adolescentes y la autodisciplina, porque en esto que más adelante vamos a ver, una de las cosas que se trabaja es la decisión con responsabilidad. No es dejar que el niño, dependiendo de la edad y la etapa de vida, haga lo que quiera. Lo vas a hacer y va a haber esta consecuencia positiva y no tan positiva. ¿Estás consciente de eso? Sí, te vas a aventar porque yo, mamá, no te voy a rescatar. Obviamente, dependiendo del contexto. No sé, le contestaste a la maestra, le dijiste una grosería, sabías, porque en casa sabes que están prohibidas las groserías, aunque las conocemos, sabes que la consecuencia de eso es, no sé, dependiendo de la escuela. Sí, entonces yo no, o sea, no voy a ir como papá, no lo castigue, mire, es la última vez. Dejar que los niños o los adolescentes asuman la consecuencia de algo que sabían que no podían transgredir. Entonces, eso lleva a una autodisciplina. Hay un estudio en el 2002 en una comunidad del sur de la Ciudad de México en el que primero hicieron el levantamiento de datos y una de las cosas que más predominaba en los niños era la ira, todos en etapa escolar, la ira, el ser contestones o rezongones y una falta de control de impulsos. Al convocar a padres para entrar a un entrenamiento de crianza positiva, eh, en el post-test, a la hora de recabar datos, hay una diferencia significativa en la forma de cómo los niños afrontan los conflictos
sin llegar a ser enojones, violentos, porque esa también era una de los síntomas que presentaba esa comunidad, y buscaban solucionar las cosas, incluso cuando niños veían que otros niños estaban solucionando las cosas a golpes, a gritos, o que alguien molestaba a otro niño, esos niños con los que los papás intervino, los niños intervenían de manera más funcional en ese conflicto. Entonces, la crianza positiva trae muchos beneficios, pero es evidente que el trabajo es con los papás y es de los papás. Entonces, eh, hay infinidad de beneficios dentro de la crianza positiva. Uno, en ese estudio decía que se intervino en esa comunidad porque había un alto índice de adicciones en adolescentes o niños entre 10 y 13 años. Entonces, dadas las condiciones de cómo se vive ahí, las redes de apoyo, el tipo de escuela, etcétera, etcétera, que era lo que te comentaba al principio, pues se dieron cuenta que si se intervenía directa, el estudio fue específico, crianza positiva para prevenir adicciones en niños de determinada edad, y se hizo a largo plazo. Ahorita se me fue el nombre, creo que es longitudinal, y hay una respuesta positiva, disminuyó. Obviamente creo que eso todavía da para más, pero es una de las estudios tangibles en México de que la crianza positiva que trae muchos beneficios en una sociedad. Ok, ok, qué interesante esta parte. Fíjate que una cuestión, por ejemplo, que en la que mis papás eran muy, como muy insistentes, era el tema de las drogas, ¿no? Y cuidado con las drogas, las drogas, pero no tenía yo nunca fue una plática de que, y cuidado, y te vea drogándote, o cosas así, ¿no? Sino que me hablaban mucho de la consecuencia que tenía usar las drogas, y esa fue una de las cosas, yo creo que muy positivas en mi desarrollo, porque yo jamás, y uno de adolescente se expone a que la droga le llegue, porque pues no falta el amigo que trae ahí el cigarro de marihuana, o acá el que trae su cocaína o así, y que le ofrecen a uno, y uno con toda la confianza, con toda estos valores que trae uno atrás, puede decir, no, gracias, no, o sea, no te voy a, no lo voy a hacer. Si tú quieres ser adelante, pero yo no le entro, porque pues no es parte de lo que como yo fui educado, ¿no? Simplemente es así, no es como una cuestión de decir, ay, es que me siento que me van a castigar si lo hago, ¿no? Yo no siento eso, porque muchas veces la gente, yo creo que de adultos, dejan de hacer cosas porque traen ahí algún tema de cómo fue impuesto, ¿no? De la gente que dice, ay, es que siento que si hago esto mi mamá me va a decir, ¿no? Aunque ya sea uno adulto. Yo no siento eso, yo hago una reflexión de, no, pues no se debe hacer por esto, esto y esto y esto, porque así me lo enseñaron, ¿no? Entonces, es muy diferente cuando las cuestiones se van llevando de esa manera a cuando son imposiciones, ¿no? Del tipo, pues vamos a llamarle violento, para llamarle de cierta manera restrictivo. Muy bien, ahora, muy bien decías, esto es un tema de los papás que tienen que trabajar, porque es de nosotros, porque los niños pues son niños y ellos se vienen desarrollando, y nosotros somos los que tenemos que tomar esa estafeta o esa posición de ser los que los van llevando, ¿no? Entonces, como persona, nosotros que tenemos que mejorar para poder aplicar esta parte de la crianza positiva. Ok, creo que es aquí está. ¿Qué tengo que mejorar para poder aplicar la crianza positiva? Saber manejar nuestras emociones. Un niño no nace autogestionando sus emociones. Nosotros somos los que las enseñamos a lidiar con el enojo, con la ira, con la tristeza, con la alegría incluso, y aprende por imitación. Entonces, si yo veo que mi mamá o mi papá o ambos gritan o avientan o manotean cuando están enojados, es muy probable, si no es que puedo asegurar que casi todos,
eh, hagan lo mismo y después es, pero ¿por qué eres así? Y cuando llevan a consultar los papás, llegan a consultar los papás, siempre les digo, no es una cuestión de juzgar, es ver en dónde está la situación para que ahí podamos intervenir y entonces eh, poder mejorar o sea, en general la crianza y la convivencia entre ustedes. Una de las cosas que tenemos que mejorar que nos cuesta mucho trabajo es la comunicación clara. Entre más chiquito sea el niño, más corta debe de ser la instrucción o la explicación. Porque si yo siento un niño de 2 o 3 años, es que, a ver, ¿por qué haces esto, Elías, no? No te das cuenta que el niño se quedó en ¿por qué haces esto? Y ya no te puso atención. Claro. Entonces, hay que ubicarnos en la edad del niño y que nuestra comunicación sea lo más clara posible. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con lo que hizo? ¿Y eso qué consecuencia trae? Párale de contar. Porque o empezamos es que tu padre, o eres igual que tu madre, tu padre, no sé quién sea, y ya mezclamos cosas que el niño no entiende porque no tiene un criterio formado. Entonces, son de las cosas que se ayuda a nivel terapéutico a que los papás puedan tener más claro. Siempre es importante expresar cómo te hace sentir la conducta, pero es la conducta. A los papás siempre les digo, te hizo enojar que rompiera el vaso. Perdón, y en ese momento tú, aparte tuviste un mal día y estallaste. Está bien, pero fue la situación o la conducta, no es tu hijo. No te sientas culpable porque en ese momento tú querías desaparecer el mundo o que alguien saliera por la ventana. Te enojaste en tu imaginación que es mágica, hiciste eso, pero no pasó. La situación se solucionó como se haya tenido que solucionar, fue lo mejor o no fue lo mejor, ¿qué se puede hacer si vuelve a pasar? Eso es todo. Poderle decir al niño, me sentí que traicionaste mi confianza porque me mentiste, me sentí muy enojada porque te pregunté y todavía me dijiste que sí o que no, me sentí, ¿cómo me sentí? Pero que sea, y la situación me hizo sentir avergonzada frente al profesor porque le dijiste eso, porque yo no te he enseñado eso, no sé. Para que también el niño empiece a entender de, ok, eso es estar avergonzado, ok, eso es como está enojada mi mamá o mi papá, y así es como lo maneja, o sea, me dijo, y yo creo que todos en algún momento decimos, me dolió más lo que me dijo mi mamá o mi papá que si me hubiera dado un golpe. Claro. Entonces, hay veces que reaccionamos más ante las palabras que hacia un golpe físico, o sea, sí, un golpe físico, porque también hay golpes emocionales. Entonces, creo que son por lo menos las tres cosas que yo quería poner claras, qué es en lo que necesita trabajar un adulto. Las conductas, Luis, las conductas no deseadas están asociadas a varias cosas. Una, a el desapego que pueda tener uno o ambos padres con los hijos, eh, una separación, y no es que los niños quieran llamar la atención, es que cuando la rutina de la familia se rompe y los niños tienen que cambiar de escuela, ya no está el papá o la mamá, dependiendo de la situación, en este proceso de adaptación puede que haya algunas conductas que a los papás nos digan, es que antes no lo hacían. Va a haber un tiempo en el que nosotros podamos decir, es parte del proceso, pero pasado cierto tiempo ya no es parte del proceso, hay que intervenir. Cuando a lo mejor fallece alguien que ahorita está siendo muy importante ese lado, eh, y que esté siendo molestado en la escuela y tal vez el niño con tal de, o sea, o me uno al enemigo o tomo una actitud sumisa completamente, son de las situaciones que puede llevar a un niño o adolescente a tener conductas no deseadas. Para que los padres tengan en cuenta eso, también el que padres ausentes, aunque puedan estar al pendiente de ellos, Luis, pero o que estén hablando de trabajo, que estén volcados al trabajo, que viajen mucho, o hablando en términos negativos, que haya papás que estén involucrados en abuso de consumo de sustancias. Y que cuando es así, cuando hay una adicción en la familia, la vida gira alrededor de la adicción.
Entonces se pierde de vista muchas cosas, en este caso, lamentablemente, los niños, y empiezan a tener conductas no deseadas por ese tipo de razones. Y ahí, por eso decía, ahí es otro tipo de intervención. Ok, ok. Fíjate que yo creo que de esto que pones aquí es esta parte del manejo de las emociones, porque pues yo muchas veces llegamos a adultos y no sabemos cómo manejarlas, ¿no? O sea, tenemos pues uno lo ve, yo le decía alguna vez a mi hija, cuando de repente ves ¿cómo les dicen? Los lords y las ladies, le digo, esa es la consecuencia de una persona que no sabe manejar sus emociones, que está haciendo un berrinche de tal magnitud que fíjate cómo se está poniendo, cómo se expone, ¿no? Ante la sociedad. Yo sobre todo con mi hija mayor, que es la que puedo platicar un poco más profundamente de esto. Mi otra hija tiene 8 años, pues con ella, como bien dices, la comunicación tiene que ser de otra manera, le tengo que ir explicando de otra manera, pero esta parte también de expresar cómo te hace sentir la conducta, yo tengo un claro ejemplo. A mí, por ejemplo, yo les digo mucho de los modales en la mesa, ¿no? Y que no pongan los codos, y que esto y que lo otro. Pero ahorita que dices cómo te hace sentir la conducta, es así como que, en lugar de estarles diciendo que no lo hagan, hoy sabes que es que cuando haces eso me hace sentir avergonzado, porque pareciera ser que no te enseñe cómo se debe uno comportar en la mesa, y entonces ya te da una luz de, ok, ya puede ser de manera diferente este pequeño punto que me está ahí haciendo como una caries, ¿no? Que está picando, ¿no? Entonces, es súper, súper interesante esto. Ahora, yo cuando era más joven, ahorita ya tengo 40, aunque me veo de 10, yo lo sé, pero ya tengo 40, pues yo sí tuve una crianza que lo voy a decir como es, no es una cuestión de que yo esté acusando, pero sí fue una crianza cuando yo era pequeño, pues más violenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así se estilaba y así era, ¿no? Entonces, de ninguna manera juzgo a mis papás por eso. Yo entiendo ahora que soy papá como todos, ya sabes la típica frase, cuando tengas tus hijos, vas a entenderlo. Uno lo entiende, ¿no? Entonces, cuando uno va a tener sus hijos o cuando ya tiene sus hijos pequeños, dice, bueno, pues si de repente les tengo que dar una nalgada, se las doy porque no pasa nada, porque así me educaron a mí, no me pasó nada y por eso soy quien soy, y así, ¿no? Muchas cosas. Pero la realidad es que nunca hemos podido ver el otro lado de la moneda, ¿no? El otro lado de la moneda de decir, oye, yo creo en el castigo físico, pero si quiero cambiar porque también algo en mí me dice no es el camino, ¿qué tengo que hacer yo para poder cambiar esta parte? Ante eso, quise poner textual lo que dice UNICEF. No me gusta poner tanto texto, pero dice, el uso de métodos de disciplina violenta como golpes, tirones de pelo u orejas, insultos, atemorización o amenazas. Atemorización es, te voy a dar con el señor de la ropa vieja, ¿no? A mí me decían mucho eso, el ropavejero. Entonces te voy a dejar aquí con el señor, ¿verdad, señor? Que usted se lo va a llevar, eso es atemorización. Oye, y luego no faltaba el que decía, sí, déjemelo. A mí hasta me subieron al carrito de señor del ropavejero. Pueden dar la impresión de ser efectivos porque los niños tienden a obedecer a los adultos que los ejercen en el corto plazo, pero a largo plazo lo que ocasionan son daños emocionales con efectos que pueden ser permanentes. Vuelven a la persona sumisa por miedo, no porque entiendan el por qué no estuvo bien lo que hicieron o por qué les están poniendo esas reglas. Hay una diferencia muy grande. La violencia física o psicológica no enseña a portarse bien, sino a evitar el castigo. Por ese camino los niños solo aprenden qué tienen que hacer para no enojar al castigador, y de ahí que después en relaciones de pareja me relaciono con gente que hago lo que sea para que no me deje o no me pegue o no me insulte. El niño o niña agredido aprenderán que los problemas deben enfrentarse con violencia y aplicará esta enseñanza en todos los ámbitos de su vida.
En consecuencia, la persistencia de estas conductas acaban generando una sociedad violenta que utiliza la violencia como mecanismos para resolver los conflictos. Esta definición es por parte de la UNICEF y hay veces que la gente nos dice, Luis, hay que exagerados, pero yo que trabajo con violencia y siempre lo he dicho, el efecto dominó de la violencia de género no tenemos ni la más remota idea de qué tan grande es. Y este es uno de los grandes efectos que tiene la violencia de género o la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Me vivo tan frustrada, llega el otro que me llega a violentar a mí, estoy tan frustrada, no tengo cómo descargar, no sé cómo autogestionar la frustración y bajo, a lo mejor no golpeo a mis hijos, pero sí los menosprecio, los humillo, los amenazo, y los niños en la escuela hacen lo mismo, las mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay alguien que se identifique o que fue criado bajo esas premisas, yo creo que es un buen momento, y más en esta realidad que estamos viviendo, de permitirte dejar entrar otra forma, que la pruebes, y una vez que la pruebes, si aún así piensas que no hay otra mejor forma que sean a golpes, entonces a lo mejor ya tendrás bases para decir eso no sirve o está exagerando. Pero creo que una de las formas que podemos iniciar, Luis, es permitiéndote dejar entrar otra forma, eh, y que la pruebes, que te permitas como papá, como ser humano, sentirte más cómodo, y no es el clásico, es porque soy tu padre y te callas, o tu madre y te callas porque aquí mando yo, porque sí, o sea, nos queda claro que los hijos tienen que respetar ciertas reglas, que creo que es lo que sigue más adelante, es sí, pero que sean acuerdos familiares y que se apliquen a todos. O sea, no porque yo sea el niño o el menor, no puedo decir groserías, pero tú te diriges a mí hablándome con pura grosería, en público, en privado, como sea, porque lo que me pides a mí no lo haces tú. Una de las cosas que yo siempre les digo a los papás es, o sea, en tu casa entonces haz lo que digo más no lo que hago, porque el niño aprende con el ejemplo. Y Claro. tú le puedes decir 1000 veces no, pero si tu hijo ve que lo haces, tu hijo va a aprender a través de eso, por más que le digas que no. Entonces, también es un acto de reflexión, es qué tanto yo quiero hacer un cambio en esto, qué tanto yo quiero trabajar y comprometerme responsablemente a buscar otra forma de, vamos a ponerlo así, de enfrentar situaciones que nos estresan, porque la crianza es estresante. Lo hagas en equipo, en pareja o solo, es estresante. Va a haber situaciones en las que dices, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, si lo reconocemos desde ese punto, incluso encontrarte con un terapeuta, con padres que están comprometiéndose a la misma situación y que tú lo expreses de, hoy mi hijo me sacó de mis casillas porque me hablaron de la escuela y, no sé, resulta ser que no entregó las tareas. Cuando tú escuchas a otros padres cómo lo enfrentaron o cómo a ellos los castigaron, te hace darte cuenta de una infinidad de opciones que tienes para afrontar las cosas. Y tal vez puedas llegar a casa y manejarlo de una manera diferente y te puedes sorprender de los resultados que con tus hijos puedes tener. Ok, ahora esta parte de al no haber un castigo físico, no quiere decir que no debe haber una consecuencia cuando se hagan cosas como dices al principio, cuando ya te pasaste, ¿no? O sea, oye, ya fue allá oye, no sé, algún ejemplo así muy típico, hay el que se robó un dulce de la tienda, ¿no? Oye, espérame tantito, ¿no? Porque en el permitir esas conductas, es como se va formando la persona y que al rato es la gente que empieza con una paleta, pero al rato ya es un coche, ¿no? O al rato ya son palabras mayores. De la misma manera, lo que comentabas ahorita, que también está, ahorita me queda más claro todavía que está muy ligado a la violencia de género, pues desde tu crianza vamos a hablar como niño varón, y también tú como niña, como dama, cómo vas creciendo y determinadas situaciones son los que te van llevando a comportarte cuando eres adulto de esa manera.
un niño varón que no tuvo o que fue a lo mejor muy dañado y que luego él empieza a dañar a otras personas y la niña que también fue muy dañada, pero ella en lugar de dañar a otros, ella permite que la dañen y viceversa, ¿no? Que se puede dar en los dos lados, ¿no? Pero esto que dices es muy interesante, ¿no? Es la semilla de cosas más graves que pueden darse en la adultez, ¿no? Ok, ok, perfecto. Muy bien, ahora hay una parte bien complicada, por lo menos para mí, que es, una cosa es hablar con niños chiquitos, una cosa es hablar con los niños que están todavía dentro de lo que es ser un bebé, ¿no? Un niño de 1 a 3 años, que bueno, es así como otra onda, ¿no? Y luego ya un niño más grande que está en primaria, pero cuando pasan a la adolescencia, cuando ya se sienten que, híjole, no, nadie me merece porque yo ya sé todo. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo manejas esa parte del paso a la adolescencia tan compleja para todos, ¿no? Tanto uno la vivió y yo me acuerdo y sí fue complejo, ¿no? Y seguramente esa también es una de las cuestiones que influyen en cómo hago yo la crianza de mis adolescentes, ¿no? Sí, fíjate que yo siempre digo, hay 2 etapas que me marcan mucho, que es los terribles 2 años y la adolescencia, y que todo el mundo le tiene miedo. Y incluso hay un libro de la adolescencia, el adolescente normal. Y primero que nada hay que entender que es una etapa normal de la vida en donde empezamos a desprendernos de nuestros papás, empezamos a buscar empezamos a buscar esta independencia, a formar nuestro propio criterio, a probar nuevas cosas. Lo controversial de la adolescencia es que nuestros peores enemigos son los adultos en casa, pero idolatramos a algún otro adulto. Claro. Generalmente, o en muchos casos, nosotros idolatrábamos de adolescentes, y hay mucho del Che Guevara, en la música, hay muchos que se empiezan a identificar con cosas que nosotros como ya ahora adultos, pues nos identificábamos. El tener esa empatía con nuestros adolescentes, el saber siempre les digo, ¿tú cómo te sentías cuando tenías esa edad? O sea, ¿tú ya sabías todo o lo que buscabas era respuesta, investigar, querías que te tuvieran confianza? Sobre todo si tú ya tienes las bases, o sea, tú traes o habías criado a tus hijos de determinada forma, en la adolescencia es empezar a confiar en esos valores y empezarle también a decirle a los hijos, justo cuando no estoy, ahora que vas a empezar a hacer cosas solo, es cuando más confianza voy a poder tener en ti porque te eduqué de esta manera. Por eso es tan importante que se tenga bien claro bajo qué valores yo estoy criando a mis hijos y cómo es que les inculqué esos valores a mis hijos. No, pensar que somos el centro de la familia es como, ¿cómo me haces esto a mí, que soy tu madre? Pues no hay un lugar en donde diga que no se lo hicieran. Además, se lo está haciendo él mismo. Dependiendo de la conducta o de la acción que haya tenido, se lo está haciendo él mismo. ¿Cómo se lo vas a hacer saber? Una es dejar que asuma las consecuencias. 2 es respetar su privacidad, y con esto no quiere decir, porque hay muchos papás que me dicen, ay, es que yo lo dejo porque pues es que hay que respetar. Sí, o sea, no es que vayamos y nos metamos a revisar o hacer un cateo en su recámara, ¿no? Pero yo siempre les pregunto a los papás, ¿cada cuándo se van a dar una vuelta a su secundaria o a su preparatoria? Así nada más a preguntar en la dirección que quieren saber cómo va fulanito de tal, de sorpresa, sin juntas. Nadie, hasta ahorita nadie me ha dicho que, es que no, pues si no hablan para junta, cada cuando de repente es, si a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, yo iba en la tarde en la escuela y yo me iba sola, pero mis papás de repente me hacían operativos sorpresa
y yo iba saliendo de la dirección y mis papás, de la escuela, mis papás iban saliendo de la dirección y sentía así un Te sudor daba el frío váguido, ¿no? y ahora, pero era como estas pequeñas jaladitas de rienda de, bueno, mis papás no están sobre de mí, pero están al pendiente de mí. ¿Ah, me escuchas? Ya, es que de repente te perdí. ¿Me perdiste también Sí. tú? Sí, ya, listo. Ahí estamos otra vez. Eh, Te digo que de repente son estas partes en las que mis papás no están sobre de mí, pero sí están al pendiente de mí, ¿no? Ok. El interesarme de saber escuchar a los adolescentes, de, es que mi amigo fulano de tal hizo esto y fíjate que le pasó aquello y anda con fulano. Y yo siempre les digo, es que antes de ponerle un juicio a lo que te está diciendo, pregúntale, sí, ¿y tú cómo ves eso? ¿Y tú qué harías? Para que sepas en qué situaciones o qué acciones podría tomar tu hijo. Si tú lo callas y le dices, es que son tonterías, ya te dije que no te juntes con fulano, es que qué tonto, el adolescente se va a callar y ya no te va a decir nada porque se va a sentir juzgado. Pero si tú le preguntas, oye, ¿y qué pasó? ¿Y tú cómo lo hubieras resuelto? ¿O tú qué le dijiste? Te va a poder dar un panorama más amplio de con qué gente se está juntando, si tienes que tomar medidas, siempre y cuando decirle al adolescente qué está permitido y qué no está permitido y cuáles van a ser las consecuencias. Una de las técnicas que siempre les digo es, haz una lista como papá de a lo que quieres que te ayuden en la casa, dependiendo de cuántos sean. Entrégasela a cada uno a ver con qué te quiere ayudar. Si quieren un disparejo, un piedra, papel o tijera, el que quieran, a ver quién empieza con la lista. Y ten la confianza de decir, bueno, tú elegiste lo que me querías ayudar en la semana, no se te impuso. Aquí no es que yo sea lo que yo diga, porque yo me parto el lomo trabajando y nadie me entiende. Aquí es que todos cooperemos en la casa. Claro, Tú todos elegiste vivimos esto. aquí, ¿no? El viernes nos vemos y dependiendo de los resultados, pues entonces nos vamos, dan permisos, lo que sea. Y dejar, a lo mejor es miércoles y ves que no lo hizo. Y yo siempre le digo a los papás, aguanta el viernes, porque si empiezas de, sí, ya sabía, es lunes y ve los trastes, aguanta. Deja que el adolescente solito, cuando llegue el viernes y volteen a ver la torre de trastes, es como de, pues será el pretexto que sea, pero tú quedaste en algo y no lo cumpliste. Y que se castiguen por su propia boca de, sí, no lo hice, por lo tanto, mira, calladito me veo más bonito. Entonces, son de las cosas que en el paso a la adolescencia, si traemos una crianza firme y clara desde la infancia, no tendrá que ser tan complicado. Si no, hay que ser más firmes, hay que ser más constantes como papás, hay que abrirte más al diálogo, ser más curioso, no entrometido en lo que tu hijo te dice y en lo que hace, de repente de caerle de, pues es que voy a estar en la plaza tal. Ok. Y de repente que te lo encuentres y, es que nos quisimos venir a tomar un helado y de ahí pues darte una vuelta a ver cómo estabas o si necesitabas algo. Pero es tener estos flashazos. Hay veces que como papás, y lo entiendo Luis, es como de no hay niños, no, vamos a Así, comer vámonos. y nos olvidamos, Claro. pero pues a lo mejor de repente nos podemos dar ese lujo, pero de repente es de, oye, si nos vamos a darle una vuelta a fulanito de tal, a mí me sorprende cómo eh, mi hijo tiene 8 años, 9 años, y tiene una amiguita de 7, y hay veces que ponemos alberca aquí en su casa con sus primos que son más chicos. Hay veces que la niña Luis está desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y no, o sea, los papás no van a verla. ¿Quién la cambia? No saben. ¿Quién la viste? No saben. Sí. Afortunadamente no somos gente malintencionada, ni mucho menos, ¿no? Y soy muy cuidadosa en ese tema. Pero a eso voy, ¿no? O sea, el que a lo mejor queramos que la plaza, el cine, los amigos,
las actividades extraescolares funcionen como niñera, ahí hay un foco amarillo como papás. Ok, Porque tenemos, aunque estén en otro lado, nuestra responsabilidad es estar al pendiente. Entonces, claro. esas son de las cosas que puedo decir, cómo pueden manejar el paso a la adolescencia, porque también los papás pasan a ser, a vivir ese ciclo y a veces generan A muchas vivir y a dudas. sufrir. Sí. Ok, ok. Oye, y cuando el conflicto, yo creo que a esa edad es inevitable, ¿no? Porque pues ya no son niños, entonces ellos tratan de expandir o uno trata de expandir sus límites conforme se va sintiendo más grande. Y pues los papás dicen, espérame tantito, todavía no tanto porque todavía te falta, ¿no? Entonces ahí inevitablemente llegamos al tema del conflicto, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Porque, pues como te decía, no es lo mismo hablar con un niño, con tu niño de 9 años, que ya con tu niño de 13 años, ya es otro nivel de comunicación, pero cuando ya estamos inmersos en el conflicto y pensando que el adolescente, sus emociones corren a 1000 por hora, pues la cuestión Ujú. hormonal está disparada y todo esto que fisiológicamente pasa, Sí, cómo lo resuelvo, cómo lo puedo llevar a buen puerto, ¿no? Porque a mí, voy a ser muy honesto, me pasa con mi hija que se le sube la bilirrubina y se le sube, o sea, se le sube y no hay manera de hacer nada, ¿no? Y normalmente pues lo que pasa es que se le sube a ella, se nos sube a nosotros y terminamos en que, ay, pues ya me voy, ya no les hablo, ¿no? Y entonces sí, pues no es resolvemos muy nada, ¿no? común. Y azoto la puerta. Sí, 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 así es. Aquí, ¿cómo resolver conflictos con adolescentes y en general? Quise poner la diferencia entre castigo y consecuencia. El castigo es hacer pagar una falta haciendo un daño físico o emocional, lo que hablaba hace un rato. Y la consecuencia es el resultado de nuestras acciones. Eh, un ejemplo, es que yo quedé, o sea, me fui al cine y quedé de llegar a las 10 y llegué 10:30. Eh, ahí no hay diálogo, o sea, es claro. Es que había mucho tráfico y es que la película duró más y es que, ok, esa era tu responsabilidad. El prever todos esos inconvenientes, esa era tu responsabilidad. Incluso llamar para decir todas estas desavenencias que te ocurrieron. Claro. Tú decidiste no hacerlo, ok. Y quedamos que si no llegabas a esa hora, no iba a pasar tal cosa. Aquí el tip es, valídale la emoción. Entiendo que estés enojada. Yo estoy triste y estaba muy preocupado, pero las cosas van a ser así. Te puedes ir a tu cuarto, puedes no hablarme. Yo me enojaría si no me dejan salir una semana, pero no va a cambiar la situación, fulanita o fulanito. ¿Van a colgarse de la lámpara? ¿Van a llorar? Sí. A patalear. Sí, eres el peor padre, es que a mi amiga sí la dejan, ella sí puede estar, Ni le dice nada. ajá, no le dice nada, es que eres un exagerado. Bueno, entiendo que, o sea, si quieres pensar eso de esta situación, está bien, ¿no? ¿Qué te digo? Porque los papás nos enganchamos en, pues tu amiga por eso es lo que es y bla, 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 bla. Y Entonces, si tu amiga se avienta de un tercer piso, sí, esa es la típica, ¿no? entonces, bueno, si tú te quieres aventar con tu amiga y quieres hacer lo que tu amiga, conmigo vas a tener que asumir las consecuencias, porque en esta casa no es así. Y aquí es cuando yo les digo, yo ni te enseñé eso, ni hago eso. Entonces, en esta casa sabes que simple y sencillamente no se acordó eso. Y entiendo que estés enojada, entiendo que tengas coraje, pero eso no va a cambiar la decisión del acuerdo que hicimos de que si tú no llegabas a esa hora, no iba a haber fin de semana en Acapulco, ¿no? No sé, se me ocurre. Entonces, aquí es mantener la decisión. Porque si después llegan, ay, pa, pero es que me saqué 10 en matemáticas,
me da mucho gusto y de verdad estoy súper orgulloso de ti, pero eso no cambia la La falta, consecuencia que tienes por ayer haber hecho o haber pasado por esto. Porque hay claro, veces que los papás dicen, ah, es que ya tenía todo, y estaba tan ilusionado o ilusionada, ¿cómo no va a ir allá? O sea, fueron 15 minutos. Y sí, entre papás, eh, es como, ah, ya déjalo, no seas tan exigente. Y cuando les digo, si se dieron una vez, ya, la siguiente vez va a ser más difícil. Por ujú, eso es que el que ambos papás o los cuidadores primarios estén en la misma línea de cómo se está educando y las consecuencias, es mucho más fácil. Cuando no hay ese arreglo entre los dos, ahí hay una grieta que pueden utilizar los niños y adolescentes, sobre todo, son muy hábiles y ahí se meten. Y entonces ya es como una guerra de poder ahí, ya no es crianza, ahí ya es una guerra de poder. ¿Y contra quién nos aliamos? Entonces, creo que la mejor forma es sostener lo que dijiste, a ser claro de, a ver, ¿no? O sea, esto es una consecuencia de lo que hiciste, ¿eh? No te estoy castigando, esto es una consecuencia de lo que hiciste. Y aquí ya se había acordado que si tú no respetabas el horario de llegada, iba a pasar esto. O sea, no es que ahorita me lo saqué de la manga porque te quiera lastimar, no, esto se acordó. Y tú lo sabías, tú decidiste no hacer nada, yo nada más lo único que estoy haciendo es cumplir lo que quedamos. Y punto. Entonces, claro. ese es un tip que les puedo dar, Luis. Entonces, muy bien, perfecto. Entonces, ahora, cuando uno ya tiene el agua hasta el cuello, no es lo recomendable que sea cuando vaya a pedir ayuda, sino antes de llegar ahí, ¿verdad? Pero Sí. bueno, vamos a pensar que, pues como todo, a veces no nos damos cuenta, es como esta, creo que es fábula de la rana que la pones en una, en una olla y le vas calentando poco a poco el agua y pues cuando se da cuenta ya está cocida, ¿no? Entonces, creo que muchas veces en la familia estas cosas pasan, de que va subiendo la temperatura, no te das cuenta y llega un momento en que pues explota, ¿no? Porque las cosas se van dando. ¿Cuándo tenemos que recurrir a los especialistas como tú para apoyarnos en lo que estamos haciendo con nuestros hijos? Ok, déjame. ¿Cuándo acudir a un especialista? Cuando ya hay violencia física explícita, creo que ese es el síntoma más claro, ya sea de los papás hacia los hijos o de los hijos hacia los papás, eh, o si lo vemos también por el lado amable, por la mera intención de buscar nuevas herramientas como papá, ¿no? El decir, estoy preocupado porque va a entrar a la secundaria y no sé cómo manejar ese paso de la primaria a la secundaria. Porque a lo mejor va de una escuela pública a una privada o viceversa, que eso también a veces es, en el proceso de adaptación los chicos pueden presentar conductas que de repente dices, ¿y ahora de dónde sacas esto? eh, Cuando estamos por tomar una decisión de vida que va a afectar a nuestros hijos, es decir, un cambio de domicilio, una separación. En una separación yo siempre les digo a los papás o divorcio, es muy bueno que vayan porque al final los hijos deben de entender que qué reglas va a haber en casa de papá, qué reglas va a haber en casa de mamá, si están en la misma línea, si van a respetar los acuerdos a los que incluso separados van a seguir teniendo, y que los niños en esta estructura y adolescentes en esa estructura que es tan necesaria sepan que no importa que incluso sus papás estén separados, la estructura sigue. En ese tipo de casos, cuando hay un fallecimiento cercano, es importante buscar ayuda, no tanto, o sea, sobre todo cuando son niños pequeños, es más bien orientar a los papás qué pueden hacer, qué se esperan de... hay veces que les digo, oye, ya controlaba esfínteres y ahora ya no los Ya controla. no. No, pues que Uh-huh. sí, eso es un foco amarillo. O me he encontrado con papás que me dicen, es que sabes que ya tiene 13, 14 años y él todavía se hace el baño en las noches. Ya no es un foco amarillo, eso es un foco rojo. Son ese tipo de situaciones en las que
es indispensable que pidan ayuda, que sepan, y siempre les comento, es importante que cuando busquen ayuda, sí pregunten cuál es la formación, que enseñen cédula. He tenido casos muy desafortunados de papás que llegan con malas experiencias de gente que ni siquiera son psicólogos, pero se presentan así, porque esto es algo serio. Al final son nuestros hijos, al final uno va y se desnuda, reconoce sus errores como papá, que no es tan sencillo, y que perdamos esa oportunidad o perdamos esa esperanza o fe en un profesional por una mala praxis, creo que es triste. Entonces, siempre les pido que busquen información acerca de con quién se van a acercar, cuál es su formación, en qué ha trabajado y que le pregunten, bueno, ¿y cuál es el plan a seguir? ¿Usted qué nos recomienda? Que se sientan cómodos con la persona, no juzgados. No es, ¿y por qué hizo esto? Es que usted tiene la culpa porque creo que Claro. ahí no es la mejor Sí. forma. Para Eso eso me quedo escuchando a mi esposa. sí, ¿no? Creo que son de las cosas que yo puedo decir en qué momento puede buscar uno un especialista y cómo buscarlo. Claro, fíjate que eso, bueno, no lo sabíamos o no lo hacíamos, pero una vez tuvimos el infortunio de caer con un doctor, que se supone que era pediatra, ¿no? Oh, sí. Y como a mi esposa no le hizo clic lo que le estaba diciendo, se buscó la cédula profesional y no era pediatra, ¿no? Era no me acuerdo qué era, pero era otra cosa, ¿no? Pero él daba consulta como pediatra. Entonces, a partir de eso, cuando pues vamos a contratar a alguien, a un especialista de algo, y se requiere una cédula profesional, siempre checamos, ¿no? Sí, Que haya esta parte, ¿no? Para de menos saber que pues la persona cuenta con el respaldo técnico para podernos ayudar. Eso que dices es súper importante. Entonces, regresando a esta parte, no siempre son los golpes el síntoma definitivo, pero no, como cuestiones como la que nos puedes decir, conductas ¿cómo lo podemos llamar? Conductas regresivas, sí, de cosas que ya el niño ya no hacía que ahora empieza a hacer, o cuestiones, cuando hay cuestiones muy fuertes, pues buscar el apoyo del especialista para ir superando estas sí, situaciones de manera general, ¿no? Y sí, ahora, de manera, vamos a llamarlo así, en situaciones tranquilas, básicas, como lo que yo te acabo de comentar del tema de la mesa, ¿no? De lo que le digo a mis hijas. ¿Qué herramientas prácticas podemos utilizar los papás en el día a día que nos puedan ayudar a tener un mejor desempeño en la crianza de los hijos? era el anterior, esta. Mira, esa, mira, sí. Eh, dirigir la consecuencia a la reparación del daño y reflexión. Ok, ¿qué vamos? Esto que te decía yo le falté el respeto a una profesora. Ok, ¿qué vas a hacer para resolverlo? Yo no voy a ir a pedirle perdón a la Miss, ¿no? O a la maestra. Eh, ¿qué piensas de todo esto? O sea, a lo mejor ya que se haya hecho algo para la reparación del daño, ¿y qué piensas de todo esto que pasó? Porque la crianza positiva se enfoca mucho en eso, haz consciente lo que hiciste y por qué lo hiciste o para qué lo hiciste. Desde este acompañamiento en la etapa de vida, no como el verdugo de la etapa de vida, ¿no? Es que tu padre y yo, porque yo creo que todos recordamos a nuestra mamá o nuestro papá en el carro, en el camión o caminando o en la escuela diciéndonos hasta la despedida, ¿no? Ayudar a tomar las decisiones de manera responsable, sobre todo con los hijos, con los adolescentes, perdón. Esta parte de quiero hacerme esto, hoy que anda muy de moda pintarse el cabello de colores fantasía, los tatuajes, las perforaciones, las fiestas, todo esto que pues, por etapa de vida,
que ellos son o viven ese tipo de inquietudes es, mi hijo hace poco me preguntó, mami, ¿cuándo me vas a dar un celular? Mm. Y mi respuesta fue, yo no te voy a dar un celular. Cuando tú tengas dinero para comprarte un celular es cuando vas a tener un celular. Si es necesario, te voy a dar el que tenga a la mano. Y su siguiente pregunta fue, ¿y cuándo me vas a dejar tener novia? Generalmente, cuando hacen esta pregunta, los papás es así como de, ¿qué te pasa si en los calzones te sabes lavar? Sí, 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 ¿No? típica, típica, sí. Y mi respuesta fue, cuando tengas para llevarla o irla a ver, no me pidas mi carro, puedas llevarla al cine. Se quedó callado un momento, 9 años, y después me dijo, creo que tengo que ahorrar mucho. Y dije, ¿pero para qué, hijo? Me dijo, pues para comprarme un celular. Y dije, ok, Ok. está muy bien. Pero o sea, se lo dejé a él. Todavía no pasa, porque también como papás es como, sentimos que ya está pasando y ya nos vimos, ¿no? Y además, Ya trae a una niña embarazada, ¿no? ajá, nos vemos en la peor situación. Sí, claro. Entonces en el caso de, ¿qué es lo que quise intentar hacerle ver a mi hijo? O sea, hay un límite. Y yo como mamá mi objetivo es educación y mi tiempo para ahorita que es niño, el que quiera. Pero lujos va a tener que trabajar para tenerlos él. Porque quiero que él a sus 18, 16 empiece a buscar la forma de ganar o de comprar lo que él quiera. Es la Claro, única una forma en la que, cultura de esfuerzo, ¿no? sí, Ujú. porque podría ser por ser hijo único y nieto mayor, hombre único, Uh, se le puede facilitar la vida y se le facilita de una manera que puede ser bonito, pero a la larga puede traer consecuencias no tan agradables. Yo no puedo hacer nada con eso, o sea, si sus abuelos, los tíos le quieren dar, no puedo ponerme, no le den, pero yo, mamá, sí. sí, Y él claro. sabe que conmigo hay ciertas reglas y ciertos límites que no van a poder, o sea, no van a pasar, porque tengo claro qué es lo que quiero sembrar en él y cómo lo voy a sembrar en él. Entonces, esa es una herramienta que les puedo dar. Y los acuerdos de familia. En el caso de las groserías, por ejemplo, yo se lo he dicho, todos conocemos las groserías y todos a lo mejor en algún momento las decimos, pero en casa, con los abuelos, en la familia, o sea, en la escuela, no. Y si las dices, vas a tener que asumir las consecuencias de eso. Tal vez te suspendan, tal vez te levanten un reporte. Y si me llaman a mí para darme esa queja, no nada más vas a tener que lidiar con la consecuencia de la escuela, vas a tener que lidiar con las consecuencias que va a haber conmigo, porque sabes que eso ya lo habíamos acordado que no iba a pasar. Entonces, son estos acuerdos de familia que tienen que aplicar para todos. No porque uno es mayor, otro es menor, es que es hijo de mi pareja, entonces yo no puedo porque se da, ahora que hay familias compuestas, es que es Ujú. hijo de mi pareja y pues en su casa sí hacen eso. No, a ver, pero esta es su casa y Claro. todos son parejos. Entonces, es que en su casa, de ella o de él, sí se hablan con groserías. Bueno, allá. Pero ustedes en acuerdo de familia ya acordaron que ustedes no se van a dirigir con groserías. Estén en la familia de allá o en la de acá o aquí, no va a haber groserías. No va a haber consumo de tabaco. No va a haber, o sea, es muy específico y puede ser la lista interminable de todos los acuerdos de familia que se pueden generar. ¿Por qué son importantes los acuerdos de familia, Luis? Porque generan intimidad y sentido de pertenencia que un adolescente es lo que busca. No hay Ujú. mejor refugio que en mi casa, Ujú. ¿no? Porque además hay muchos que dicen el peor lugar donde puedo estar es en mi casa. Claro. Entonces, cuando se generan estos acuerdos de familia, de, ¿saben qué? Pues los viernes, los miércoles, el día que quieran, celulares fuera y nos sentamos a cenar un día, una vez a la semana, todos, Ujú. sin celulares. Un juego de mesa de 1 hora, de
15 minutos, media hora, los miércoles. Y quien falte a la reunión del miércoles, pues no sé, lava la ropa de todos el fin de semana, qué sé yo, ¿no? Sí. Y eso genera complicidad, intimidad en la familia, pero como papás tenemos que ser bien conscientes que somos los primeros que tenemos que cumplir. No podemos decir, ay, pues estaba trabajando, ¿qué quieren que haga? O sea, el dinero no llega solo. Entonces, siempre es el que rompe el acuerdo tiene que proponer. ¿Saben qué? El miércoles voy a tener una junta, lo pasamos para el jueves, para que podamos estar. ¿Pueden todos? No, pues que sí. Bueno, pues lo dejamos el jueves. Porque además eso habla, Luis, del respeto, lo que hablábamos al principio. Respeto el tiempo de mis hijos, aunque estén en casa, respeto el tiempo de mi esposo, de quien esté o de mi esposo, anunciándoles que ese día no voy a poder. Y no me hago el divo o la diva de, o sea, todavía de que sí voy a llegar, se pueden, no. Si pierden y asumen las consecuencias. El que como papás sepamos pedir perdón o una disculpa, me equivoqué, tienes razón, eso a veces es bien complicado en los papás y es una herramienta que tenemos que saber trabajar. ¿Cuándo debo o puedo y quiero pedir disculpas a mis hijos o reconocer me equivoqué? Tienes razón, yo tenía mal el dato o eso yo no lo sabía. Cuando me llegan a preguntar a mí, oye, es que oye, si lo investigamos porque ni idea, no sabía de eso. ¿A poco no sabías, mami? No, hijo, pues no siempre sé todo, pero pues vamos a buscarlo. Eso es como de, pues mi mamá es mortal, ¿no? No sabe, no tiene la verdad del mundo en la boca. Y eso es un acto de humildad que a veces los niños, no a veces, los niños y los adolescentes valoran mucho, que creo que son pocos los papás que lo hacen. Sí, claro, sí. Entonces, sí, bueno, el típico, porque soy tu padre y así es, te ¿no? callas. Esa yo se Si las te aplico gusta, de broma. vete, ¿no? La puerta está muy La puerta amplia. está muy amplia, sí, claro. Sí, esa es buena, yo se las aplico de broma a mi hija, a la mayor, Sí. ¿no? Así de que, pero no, pues porque soy tu padre y así es, ¿no? Digo, no, pues la verdad es que no, no tengo ni idea. Ahora también le digo, porque así lo quiso Dios, ¿no? Cuando ella dice que no tengo idea, le digo, es que así quiso Dios que fuera. Sí, o sea, cuando no tenemos la certeza, yo hay veces que le digo, es que en mi libro de mi vida dice que es esto, pero Sí, es mi libro de mi vida, hay que buscarlo en un diccionario o en una enciclopedia, porque no sé, claro. pero que también podamos tomar nuestras faltas o nuestra ignorancia en algún tema como chusco, eso baja mucho la tensión entre la comunicación de los niños y adolescentes con los papás. Sí, ok. Muy bien, Liz. Ahora, ¿dónde conseguimos más información al respecto de todo esto que platicamos? Hay muchos libros, hay un libro que se llama Suave pero firme. Es un libro que yo recomiendo mucho porque es un libro que te plantea desde el principio esto de los objetivos y te pone muchos ejemplos. Hay otro que se llama Disciplina sin lágrimas. Hay otro que se llama como tal Crianza Positiva. Puedes meterte o se pueden meter a la página de la UNICEF. Ahí viene mucho material gratuito como papás. Hay videos con ejemplos como muy específicos si buscan orientación para padres, no dudo que haya psicólogos o psicoterapeutas que estén ya formados en este tema y les puedan dar una orientación acerca de la crianza positiva. Entonces, si ustedes, o sea, también mi tip es que si van a buscar información en internet sobre este tema, que se vayan a Google Academic. Ahí son más certeros lo que sale o es más de orientación científica que de bloggers o influencers que hoy en día en el tema de violencia todos son expertos, pero a veces hay poca responsabilidad en abordar el tema. Entonces, si van a buscar información, que sea libro o artículo. Ok, perfecto, muy bien, excelentes consejos.
Y bueno, tú, ¿dónde te pueden encontrar si quisieran tener tus servicios? ¿Tú qué servicios das? Yo doy orientación a padres. Ujú. Mi espacio no da para atender a niños, adolescentes sí. Doy orientación a padres, doy acompañamiento tanatológico en estos tiempos, doy psicoterapia individual y de pareja, de familia no me da el espacio. Me pueden encontrar de manera virtual, pueden escribirme, mandarme un mensaje al 55 78 10 22 92. Tengo consultorio en Pachuca y tengo consultorio en Ciudad de México, en la colonia Juárez. Estoy atendiendo ahorita bueno, los espacios son reducidos de manera presencial por la contingencia. Ahorita la atención es más virtual que presencial hasta que estemos en verde. Ok, muy bien, Liz, perfecto. Pues ahí queda el dato. Quien necesite hablar con Liz sobre estos temas que nos ha expuesto acerca de la orientación para padres, quien ya traiga por ahí algún tema ya más que ya está en ebullición, pues la recomendación es que se acerque a buscar información y a los especialistas para que lo empiecen a manejar antes de que se vuelva ya algo más serio. Y bueno, esperamos que esta plática les haya sido de muchísima utilidad y nos estaremos viendo más adelante con temas de interés para ustedes. Liz, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y más adelante, pues obviamente te voy a invitar para que tengamos otra plática acerca de temas que son ahora sí que de tu competencia, ¿vale? Sí, muchas gracias, Luis. Perfecto, muy bien. Pues cuídense mucho y sigan usando cubrebocas todos. Bye bye.